La oratoria como disciplina y arte, bueno, arte comunicacional, no es única ni uniforme, o sea que no existe un solo tipo de orador ni una única manera de expresarse eficazmente en público. A lo largo de la historia, en función de los diversos contextos sociales, culturales y profesionales, han surgido múltiples tipos de oratoria, cada uno obviamente con sus particularidades, objetivos y técnicas bien específicas. O sea que conocer estos tipos te va a permitir identificar cuál necesitas desarrollar según tus metas personales o laborales. Reconocer qué habilidades específicas requiere cada contexto también es parte de este módulo. Adaptar tu discurso, tu lenguaje y tu estilo al público que tienes enfrente. Así que a lo largo de este módulo vamos a explorar los principales tipos de oratoria y sobre todo cómo aplicarlos con efectividad en el mundo real. Entonces, en tipos de oratoria podemos ver la oratoria académica, que es la que está utilizada en el ámbito educativo y científico. Se caracteriza por la transmisión rigurosa, clara y ordenada del conocimiento. La característica clave es un lenguaje técnico preciso y formal. Respecto de lo que es, también hay una argumentación lógica y basada en evidencia. Hay un uso frecuente de citas, datos, fuentes y referencias. Respecto de la estructura, es una estructura metódica con introducción, desarrollo, conclusión. Y respecto a las aplicaciones, sobre todo en exposiciones escolares o universitarias, que es lo más común. Defensas de tesis, congresos, simposios académicos, conferencias científicas, habilidades necesarias, sobre todo para este tipo de oratoria. Bueno, la capacidad de síntesis, primero que nada. Claridad en los conceptos complejos, muy importante, dominio de temas y bibliografía, el buen uso de material de apoyo, presentaciones, gráficos, por nombrar algunas. También tenemos oratoria profesional o empresarial, que bueno, se aplica en entornos laborales o corporativos. Está orientada a la comunicación efectiva en reuniones, ventas, liderazgo y toma de decisiones. La característica clave es el discurso directo, práctico y orientado a los resultados. En cuanto al tono profesional, ahí es importante no perder la cercanía, la capacidad para presentar datos de forma atractiva, ¿sí? Tiene que tener un enfoque en el impacto y el valor para la empresa o el equipo. Y bueno, respecto de las aplicaciones, sobre todo presentaciones de proyectos o reportes, reuniones de trabajo, pitches de venta, ¿sí? Entrevistas laborales, liderazgo de equipo, sobre todo esto es muy común últimamente, y respecto a las habilidades necesarias, inteligencia emocional y empatía, sobre todo, gestión del tiempo y claridad, ¿sí? Capacidad de persuasión y también capacidad de negociación, dominio de la voz y el lenguaje corporal en contextos formales. Bien, otro tipo de oratoria es la oratoria política, que es la que obviamente busca influir en la opinión pública a nivel masivo, generar adhesión y movilizar a las masas a través de ideas, propuestas o ideologías. ¿Cuál es la característica clave? El tono apasionado, persuasivo y emocional. Uso de figuras retóricas, anáforas, metáforas, repeticiones, ¿sí? Apelación a valores como la identidad colectiva, la historia y el futuro. Bien, también obviamente gran presencia escénica y sobre todo conexión con la audiencia. Se aplica obviamente más que nada en campañas políticas, discursos de actos públicos, los debates legislativos es muy común, movilizaciones sociales. Y respecto de las habilidades necesarias, lo vemos todos los días con los políticos, carisma y manejo del lenguaje emocional. Los políticos lo tienen muy bien desarrollado, control del ritmo y el tono de la voz, la gestión del impacto en medios y redes. Y sobre todo también es muy importante la respuesta ágil a objeciones y ataques. Esto lo tienen súper pulido los políticos. En cuanto a la oratoria motivacional, bueno, es una oratoria que busca inspirar, animar y provocar cambios positivos en las personas.
Apunta sobre todo al desarrollo personal, emocional o espiritual. La característica clave, diría yo, es el discurso lleno de energía y entusiasmo. El uso intensivo del storytelling, la conexión emocional con la audiencia es súper importante. En cuanto al tono cercano, tiene que ser también un tono empático y positivo. Y bueno, sobre todo en las aplicaciones de las charlas TED, las conferencias motivacionales, los talleres de coaching o liderazgo, el entrenamiento en el desarrollo personal. Y bueno, respecto de las habilidades necesarias, sobre todo la autenticidad y la experiencia personal, ¿sí? La capacidad de conmover con historias reales, el control escénico y el control emocional, que es parte importante de este tipo de oratoria, el impacto duradero en la audiencia. También tenemos otro tipo de oratoria que es la oratoria religiosa, que bueno, usada en contextos espirituales o religiosos, obviamente, para de alguna manera transmitir enseñanzas, valores y mensajes trascendentales. La característica clave es el contenido basado en textos sagrados o doctrinas, también lenguaje simbólico y elevado, y tiene sobre todo una fuerte carga emocional y moral. Obviamente apela a la fe, la esperanza y el sentido de la vida. Bien, las aplicaciones, sobre todo en sermones, homilías o prédicos, ceremonias religiosas, retiros espirituales, grupos de oración o enseñanza doctrinal. Bien, y yo diría que las habilidades necesarias son sobre todo lo que es el conocimiento profundo del contenido religioso, una voz cálida y pausada, capacidad para guiar reflexiones profundas, sobre todo conexión espiritual con la audiencia, que esto es clave. También tenemos otro tipo de oratoria, que es la oratoria forense o jurídica. Esta obviamente se aplica en el ámbito del derecho, especialmente en juicios, defensas, alegatos o discursos legales. Obviamente la característica clave es la estructura argumentativa clara y sólida, el uso estratégico del lenguaje legal, la persuasión racional ante jueces o jurados y también, sobre todo, el manejo preciso de evidencias. En cuanto a las aplicaciones, podría decirse que, sobre todo en los juicios orales, defensas o alegatos finales, disertaciones en congresos jurídicos, litigaciones orales. Y yo diría que en este tipo de oratoria las habilidades necesarias son sobre todo el dominio de la retórica lógica, la seguridad en la presentación de pruebas, también la capacidad para refutar argumentos contrarios, voz firme y convincente. Bien. Otro tipo de oratoria que vemos es la oratoria social o comunitaria, que obviamente se utiliza en contextos de participación social, comunitaria o educativa. Aquí lo que se busca es informar, sensibilizar o movilizar a la comunidad. La característica clave es el lenguaje claro, accesible y directo, fuerte contenido, ético o social, y sobre todo la inclusión de ejemplos concretos y bien cercanos. Bien, respecto de esto también puedo mencionar que la promoción del diálogo y la participación es súper importante y este tipo de oratoria se aplica sobre todo a charlas barriales o comunitarias, asambleas vecinales, campañas de concientización, jornadas escolares o educativas también. Y diría que las habilidades necesarias son muy importantes, sobre todo lo que es la escucha activa, la empatía cultural y social. La claridad conceptual es algo muy, muy importante en este tipo de oratoria. El sentido de compromiso con la comunidad también. Obviamente también tenemos lo que es la oratoria digital que he mencionado en otros videos, que es una oratoria adaptada a entornos digitales claramente, redes sociales, lives, videos, podcasts, webinars. Obviamente exige un estilo dinámico, natural y orientado al engagement. Bien, la característica clave es la brevedad y la claridad, sobre todo para generar ese enganche. Es un lenguaje un poco más informal y cercano, de alto valor estético y visual, y sobre todo busca la necesidad de captar atención en segundos. Se aplica para videos educativos o informativos,
todo lo que sean Reels, TikToks, YouTube, Lives en Instagram también, en podcasts, sobre todo para lo que es Spotify, charlas virtuales o grabadas. Y en cuanto a las habilidades necesarias, es importantísimo la habilidad de síntesis y espontaneidad, el dominio de la expresión facial y corporal en la cámara. Sobre todo también una adaptación al tiempo y al formato y gran creatividad y autenticidad de parte del orador. Respecto de la oratoria ceremonial o protocolar, es una oratoria utilizada en actos oficiales o institucionales, ceremoniales, bien, aquí se enfoca en el respeto al protocolo, la formalidad y el contexto. La característica clave obviamente es el discurso institucional solemne o conmemorativo. El respeto por el orden, la duración y los tiempos es clave. ¿Bien? El uso del lenguaje diplomático y respetuoso también es importante. La relevancia del tono emocional o simbólico. ¿Sí? Respecto de las aplicaciones, utilizado para actos de graduación, aniversarios o reconocimientos. Lo referente a la entrega de premios también es utilizable. Homenajes o discursos funerarios, eventos protocolares. Y yo diría que respecto de las habilidades necesarias, es muy importante el rigor en la forma y el contenido. La adaptación al contexto y la jerarquía es algo muy importante. La expresión de emociones con elegancia. El equilibrio entre respeto y cercanía también es importantísimo. Y vale mencionar también la oratoria persuasiva o de ventas, que es un tipo de oratoria centrada en influir en la decisión del oyente, generalmente para motivar una acción, comprar, contratar, apoyar. Obviamente la característica clave es la apelación a deseos, beneficios y necesidades. Uso de técnicas de persuasión y cierre, que es muy importante, el dominio del producto o del servicio y sobre todo también la conexión emocional con el cliente. Respecto de las aplicaciones, sobre todo en ventas directas o telefónicas, las presentaciones comerciales es muy común, los embudos de ventas en las redes sociales, todo lo referente a los webinars de captación y las habilidades necesarias en estos casos son sobre todo la escucha activa y la empatía. La argumentación flexible es algo muy importante para desarrollar, el storytelling aplicado al producto o servicio y también obviamente la seguridad y el entusiasmo. Por lo tanto, como conclusión, yo creo que dominar la oratoria no implica hablar igual en todos lados, implica saber adaptarte a la audiencia, al entorno, al objetivo. Por lo tanto, el arte de hablar bien consiste en comunicar lo que otros necesitan escuchar, de la forma en que puedan comprenderlo y recordarlo sobre todo. Así que al conocer y practicar los distintos tipos de oratoria, amplías tu versatilidad comunicativa. Así de esta forma puedes moverte con soltura desde un aula a una reunión de negocios, desde una red social a un auditorio lleno de personas. Tu voz se convierte en tu herramienta más poderosa.